Bien, hermanos, buenos días. Agradecerle a Dios por este tiempo que nos permite una vez más conectarnos y poder juntos, aquí reunidos, poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios y continuando con estos ciclos de webinar, hoy un día muy especial, miércoles, bueno, en Trujillo, en Perú es feriado y tenemos este webinar muy especial por el tema mujeres y teología. Es importante que nuestras hermanas, las mujeres, las damas de la iglesia también estudien teología. ¿Es solamente para los hombres el estudiar teología? ¿Qué es teología? Bueno, nuestra hermana Violeta Guerra nos estará hablando sobre este tema sumamente importante para el día de hoy que vivimos también con filosofías paganas como el feminismo, como el machismo. Es importante poder conversar de estos temas. Agradecer a la hermana Violeta Guerra por el espacio que nos permite y por esta conferencia, este tema que estará siendo dictado. Gracias, hermana, y le doy parte. Dios le bendiga. Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Es un honor y grato placer poder estar con ustedes. Agradezco enormemente la gentileza de Giancarlos y también de Cevitas Day por la invitación a esta plataforma. Como ya nuestro hermano ha dicho, en la mañana de hoy, dentro de la sección de Mujeres y Teología, estaremos tratando el tema la importancia del estudio teológico de la mujer. Y dentro de este tema es nuestro objetivo poder demostrar que la mujer, así como el hombre, debe estudiar teología. Segundo, demostrar los errores comunes respecto de la interpretación bíblica sobre el tema. Y en tercer lugar, demostrar los beneficios de la mujer estudiar teología. Creemos que el tema es pertinente a la luz del desarrollo que ha tenido la mujer tanto en lo personal como profesional en el siglo XIX y XX. Pero como todos sabemos, lastimosamente no ha sido ese crecimiento congruente con su vida espiritual, con su conocimiento espiritual. Y así como se espera y hasta demanda que la mujer estudie y participe en la contribución económica del hogar, en lo espiritual, el estudio teológico ha sido, por el contrario, un área más bien vedada para la mujer a nivel familiar, pero también a nivel congregacional. Así que a raíz de esto, pues la mujer cristiana, hispana sobre todo, ha estado definida principalmente por su experiencia y ha sido dominada por sus emociones en lo espiritual, más que por la revelación de lo que Dios dice y enseña en su palabra. La poca formación teológica que ha tenido unida al liderazgo espiritual o congregacional de los hombres ha creado el pensamiento erróneo y muy generalizado de que la teología es solo de la incumbencia de los hombres y en especial de aquellos que están en autoridad o liderazgo dentro de la iglesia. De hecho, la pregunta que se me pidió que contestar y desarrollar en estas reuniones, ¿por qué es importante que también la mujer estudie teología? Y en primer lugar, la pregunta expresa una inquietud de género. O sea, ¿por qué es importante que la mujer o varona estudie teología así como lo hace el varón? En segundo lugar, la pregunta asume que el hombre sí estudia teología, pero que la mujer no. Pero también la pregunta revela el error de una realidad bastante generalizada respecto del estudio de la teología, y es que se ha creído que es solo tema o materia para varones. Y si bien es cierto que los varones que lideran en la iglesia deben prepararse académicamente, como lo hace cualquier otro profesional en su disciplina, sea este un ingeniero, un médico, un antropólogo, lo cierto es que bíblicamente no encontramos una distinción entre los que deben estudiar para ocupar ciertos cargos en la iglesia y los que no. Tampoco existe una distinción bíblica para el estudio
entre el hombre y la mujer, sino que la Biblia manda a todo creyente, en 2 de Pedro 3:18, a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. O sea, a crecer en la gracia y en el conocimiento o teología de Dios, porque eso es la teología, el conocimiento o estudio de Dios. Adicionalmente, si vamos a Efesios capítulo 4, en el versículo 12 nos indica que todos los creyentes, el pueblo de Dios, hombres y mujeres, deben ser equipados para la obra del ministerio. Dice allí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice a los varones, sino que se refiere a los santos en plural, incluyendo hombres y mujeres. Y si fuésemos a 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, nos dice, 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo, en primer lugar, que él afirma el propósito del conocimiento de la Escritura. Y es que toda persona o creyente esté preparado para toda buena obra. La palabra traducida hombre en este versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿verdad? Es la palabra griega antropos, que es un término genérico y de uso racial que tiene la idea general de humanidad, o sea, en términos de raza humana, y no de hombre en un uso exclusivamente masculino. Es lo mismo que sucede en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí está usando en hebreo un término genérico, hablando en términos de humanidad, de la raza humana, cuando emplea la palabra hombre y no exclusivamente hombre en masculino. Sin embargo, nuestro error ha sido que en todo lugar donde dice hombre o hombres, nos hemos ido inmediatamente al pensamiento de hombre en su uso exclusivamente masculino. En segundo lugar, algo que nos enseña este pasaje es cuando dice la frase toda buena obra no se refiere o limita exclusivamente al trabajo del pastorado o liderazgo, sino de todos los creyentes. Todos los creyentes deben estar preparados o equipados, sean hombres o mujeres, para toda buena obra. Es algo que compete y que urge a todo cristiano dentro del cuerpo de Dios, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea anciano, sea anciana, en cuanto a edad. Entonces es importante que sean equipados para la obra del ministerio. Por consiguiente, la mujer también necesita equiparse para el servicio mediante la formación teológica o el conocimiento de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 4, allí también vamos a encontrar este mismo pensamiento. En términos de la base de la unidad de la iglesia obrada por el Espíritu Santo, está el estudio de la palabra de Dios y la aplicación de sus verdades y de sus doctrinas a nuestras vidas. Claro, doctrinas que deben estar correctamente trazadas para que podamos andar y vivir como es digno del Evangelio. Algo que resalta el apóstol Pablo en estos versículos, notemos los versículos 11 y 12, dice, y él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, con el objetivo de perfeccionar o de equipar, de permitir que crezca y madure a los santos, en plural, e inclusive hombre y mujer, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos, dice el versículo 14, para que ya no seamos, en plural, niños fluctuantes,
Dice también el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en plural en todo en Cristo. Dice el versículo 16, en quien todo el cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿verdad? Según la actividad propia de cada miembro. Está hablando del conjunto, pero también de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose, creciendo en amor. Así que el pasaje indica claramente que no es el deber únicamente de los pastores y líderes edificar la iglesia. Sí, en la época apostólica ellos fueron la base, pusieron el fundamento, pero han dejado bien claro que el deber de los pastores y líderes es equipar a los santos, a la iglesia en pleno, pero también a cada uno de sus miembros, para que ellos hagan la obra del ministerio, para que ellos sirvan en el cuerpo de Cristo y ministren conforme a los dones que el Espíritu Santo tan graciosamente ha dado a cada miembro, y que cada miembro está en el deber de perfeccionar justamente para el beneficio de los otros miembros del cuerpo. Así que hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Algo que nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 2 y también en el capítulo 4:10, dice allí, mas vosotros sois linaje escogido. Esto es Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el capítulo 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto implica que cada cristiano, sea hombre o mujer, es un sacerdote espiritual que ministra en el santuario de Dios, que es la iglesia. Y al igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que tenían un tiempo para prepararse, para ejercer bien su ministerio, así también nosotros, como hombres y mujeres de Dios, como real sacerdocio, necesitamos capacitarnos para ministrar eficazmente en la iglesia de Dios. Por ende, cuando fallamos al mandato de capacitarnos, le estamos faltando a Dios y estamos lesionando el crecimiento sano y armonioso de la iglesia en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, según nos dice Génesis 1, 27 y 28, que ya hemos leído, las mujeres son imagen de Dios y parte de su diseño para recrear y administrar la tierra y llevar a cabo su obra. Proyectar la imagen de Dios requiere una relación profunda y dependiente con nuestro Creador y un conocimiento profundo de Cristo que incluye tanto nuestra mente como el corazón. No es solo amarlo con el corazón, porque como dice la autora Jen Wilkin, nuestro corazón no puede amar lo que la mente desconoce. Entonces, sin esta comprensión, cuando no conocemos a Dios, ¿qué hacemos? Buscamos nuestra identidad en una miríada de cosas, en una miríada de ocupaciones y de dioses con D minúscula, ajenos al único Dios verdadero. Y esto a su vez, ¿qué hace? Nos impide conocer y vivir nuestro propósito creacional, no el que yo me he trazado personalmente, nuestro propósito creacional como portadoras de la imagen de Dios. Así es que como la ayuda idónea y contraparte del hombre, el conocimiento, la perspectiva, el apoyo y el servicio de la mujer es tan necesario en el hogar como lo es en la iglesia y en la sociedad. La mujer estará mucho mejor equipada para complementar al hombre en su rol en la medida en que ella esté entrenada con los conocimientos adecuados para hacerlo. La unión del hombre y de la mujer refleja la unión o debe reflejar la unión y la intimidad que existe dentro de la Trinidad de Dios, porque los creó a su imagen. Y no hay ningún miembro de la Trinidad que sea inferior al otro, que tenga menos conocimiento que el otro, sino que todos tienen roles diferentes e interactúan interdependientemente
como también deben hacerlo el hombre y la mujer, respetando el orden que Dios ha puesto. Así que de la misma manera que la mujer complementa al hombre mediante los estudios de una carrera o de un oficio que le permite generar ingresos para que ella pueda contribuir a la economía del hogar, la mujer necesita también complementarlo en lo espiritual. De hecho, eso es primero que lo profesional, pues es nuestro llamado creacional, pero no solo creacional en el Antiguo Testamento, sino que es también nuestro llamado nuevo testamentario en la Gran Comisión. Cuando Dios proclamó el Evangelio por primera vez, fue en Génesis 3:15, y allí prometió liberación del pecado y de la condenación eterna a través de la descendencia de la mujer. Esto implica que la mujer debe conocer bien a su Dios y debe conocer bien la trama de la historia bíblica, de Génesis hasta Apocalipsis, porque ella es una parte integral de esa historia y debe estar atenta y en cumplimiento de su labor que Dios le ha asignado desde el principio para cuando llegue su Redentor. El anhelo de nuestro Dios es que un día la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Y es por esto que en la encomienda de Mateo, en la Gran Comisión, en Mateo 28, en su encargo final a los discípulos, Jesús les dice que hicieran discípulos y que enseñaran a esos discípulos, o sea, la labor de instrucción, a guardar y a obedecer toda su palabra. Y en segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él nos indica más abajo que todas las cosas que pertenecen, leí en primera de Pedro, segunda de Pedro 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la propiedad y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que Pedro nos está diciendo es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida piadosa y a la piedad ya nos han sido otorgadas por el divino poder de Dios mediante el conocimiento de Jesucristo. Sin el conocimiento de Jesucristo no tendremos acceso y conocimiento de la vida de Dios y de la piedad, ¿verdad? Y es mediante el conocimiento de Jesucristo que Él nos ha llamado a conocerle, a conocer su gloria, a conocer su excelencia. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos al Dios en que hemos creído, eso va a ser imposible. Así que existe una relación directa entre el conocimiento de Cristo y nuestro crecimiento. Por eso es que nos dice Pedro, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y es por esto que el discipulado debe girar en torno al crecimiento, a nuestro crecimiento, a nuestra preparación, a nuestro equipamiento por medio de la palabra de Dios, la cual debe de ocupar la centralidad de la vida cristiana para el hombre, pero también para la mujer. Por ende, bíblicamente la teología o el conocimiento de Dios es igualmente importante y necesaria para la formación espiritual tanto del hombre como de la mujer. Y siendo que en la mayoría de las iglesias las mujeres son más del 50% de su membresía, es pérdida de la iglesia primero desobedecer el mandato divino de que todos crezcamos y de que todos seamos equipados y de que todos usemos nuestros dones. Pero también es pérdida de la iglesia la contribución y perspectiva de la mujer, los cuales son muy importantes, siempre y cuando la mujer posea una mente piadosa, instruida
por la palabra de Dios, entrenada a pensar teológicamente. Y esto es importante porque la teología le proporciona a la mujer una imagen correcta de la persona, el carácter y la obra de Dios. También le enseña a manejar la escritura, cosa que es muy importante para que no saquemos los versículos de contexto. Y eso no es solo para la mujer, eso es para toda persona. Pero bueno, dado que la sección es teología y mujer, estamos resaltando la mujer, ¿no? También la teología entrena a la mujer a cultivar su mente, a dominar su corazón, a sujetarlo a la palabra de Dios y asimismo a darle poco lugar a la influencia del mundo. La teología ayuda a la mujer a salir del estancamiento espiritual, de la ignorancia y avanzar hacia el alimento sólido al que es llamado todo creyente. También le proporciona claridad mental, protección del error, de las estratagemas de los hombres que para engañar utilizan las artimañas del error. Le proporciona arrepentimiento y perdón, no solo en el momento de la salvación, sino diariamente mientras transitamos por esta vida, ¿verdad? Nos enseña acerca de la reconciliación, de la restauración y la separación del pecado. Pero la teología también derriba los muros del temor al estudio de la teología y nuestra ignorancia respecto del conocimiento de Dios, que al final de cuentas es la teología, ¿verdad? Nos enseña a pensar analíticamente la teología, sopesando todas las cosas y pasándolas a través del filtro de la palabra de Dios, no de la opinión de la vecina o de mis sentimientos. Y al pasar todas las cosas por el filtro de la palabra de Dios, esto nos arraiga profundamente en las escrituras. Nos prepara para presentar defensa o apología ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotras. Nos proporciona una cosmovisión bíblica. Aviva nuestra fe, el temor de Dios y la consagración en Cristo. Nos transforma para la gloria de Dios. Nos enseña, como dice, y es mandato en Tito 2, a ser una maestra del bien. Y esto es una instrucción específicamente para la mujer. A través de Tito, Pablo manda a las mujeres de la iglesia que enseñen y orienten a otras mujeres en la fe para que ellas puedan dar fruto, buen fruto, el fruto de representar a Dios dignamente en el mundo y que su doctrina, que sus enseñanzas, que su palabra no sea blasfemada. Según vemos en Tito 2, los versículos del 3 al 5, dice allí, las ancianas o mujeres maduras, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos o a las indoctas, ¿verdad? A las que conocen poco de la palabra, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay una conexión entre la vida que como mujer llevamos y la palabra de Dios, la honra o deshonra a la palabra de Dios. Y Pablo encarga por medio de Tito a las mujeres maduras a enseñar, a instruir a las mujeres. No es algo optativo, ni que se debe dejar únicamente a la predicación desde el púlpito. Las mujeres cristianas maduras tienen en la iglesia una influencia y una voz única, como mujeres al fin que conocen a las mujeres para poder enseñar a otras que son más jóvenes en la fe, que desconocen la palabra de Dios sobre cómo representar a Dios dignamente y ser portadoras de su imagen, portadoras de la imagen femenina, ¿verdad? Así que si bien existe una variedad de maneras en que la mujer puede desarrollar sus dones, sus habilidades de enseñanza y mentoría, una manera especializada es obtener una educación teológica, porque combina la reflexión teológica con las habilidades y dones ministeriales prácticas
para nosotras poder enseñar de manera congruente y bíblica a otras mujeres, de manera que ellas también puedan analizar y trazar bien la palabra de Dios, para que puedan detectar el error tan solo de escuchar cuando se piensa hablar, para que podamos aconsejar bíblicamente, conducir el hogar cristianamente, vivir cristocéntricamente y servir en cualquier área dentro y fuera de la iglesia, representando a Dios de una manera digna para su gloria. Así que los estudios teológicos o los estudios acerca de Dios, estamos hablando de estudios profundos y no superficiales, no una lectura devocional y superficial de la palabra, sino adentrándonos en estudio bíblico profundo, ensancha nuestra mente y desafía nuestro compromiso de comprender las escrituras para que podamos brindar respuestas bíblicas a los desafíos de nuestros días. Sabemos que hoy día se está retando todas las creencias y bases de la fe cristiana y tenemos que estar preparadas, como ya mencionamos y nos dice la palabra, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante esos desafíos de la vida, ante esas falsedades de la vida. Y nos habilita la palabra para que podamos articular la verdad de Dios apologéticamente, pero también piadosamente como mujeres de Dios, ¿verdad? No se trata de decir dos o tres cosas a modo de insulto, sino de manera piadosa que edifique a los oyentes, porque quién sabe si el Señor le otorga salvación a esa persona, ¿verdad? Entonces la Escritura nos proporciona la confianza necesaria para que podamos defender, enseñar y compartir la palabra de Dios, y no solamente para que digamos, vamos a dejar que el pastor te explique. No, donde quiera que estamos, nosotros debemos ser influencia en el trabajo, en la casa, en nuestro sector donde vivimos, en el supermercado, donde quiera que la mujer se maneja, debe estar preparada, lista para poder presentar una defensa del evangelio, enseñar y compartir la palabra de Dios. Y la humildad de saber al estudiar la palabra, y eso es lo que nos mantiene humildes, que mientras más sabemos, todavía tenemos mucho más que aprender, porque la palabra de Dios es la fuente inagotable de conocimientos. Pero debemos atesorarlo para nosotras poder estar firmes, enseñar a otras y animar a las próximas generaciones de estudiantes para que puedan conocer a Cristo a un nivel mucho más profundo y no solo superficial de la palabra. En Filipenses 1:6 la palabra nos dice que Dios ha empezado una obra en cada uno de sus hijos, una obra de perfeccionamiento que será hasta el día de Jesucristo. Esto implica que nosotros somos una obra en construcción. Solo estaremos completa de ese conocimiento y la restauración completa y plena de la imagen de Dios que fue marchitada cuando en Edén nuestros padres pecaron y transmitieron ese pecado a toda la raza humana. Eso solo será completamente restaurada cuando nos encontremos con Cristo. De manera que nunca cesaremos de aprender y de ir siendo transformada, ¿verdad? Tenemos que poner toda nuestra disposición e intención para transformar nuestra mente, como nos dice Romanos 12:2. Necesitamos adquirir conocimiento y una comprensión cabal y relacional con nuestro Dios, con el Dios a semejanza de aquel a semejanza de quien fuimos diseñados. Y es a través de la formación doctrinal, de la información teológica, de la información bíblica, que podemos obtener las convicciones necesarias que formen nuestro carácter para poder modelar a Cristo. Y es nuestra responsabilidad y más alto objetivo como portadoras de la imagen de Dios, de glorificarlo, afinando nuestro conocimiento de Él, amando a los demás como Él, amándolo a Él sobre todas las cosas, un amor que solo será correcto si nuestra mente está involucrada, si está saturada de la palabra de Dios, si permea toda nuestra vida, y así poderlo representar al mundo que está en tinieblas, porque ese fue el objetivo. Dios nos ha trasladado de las tinieblas
a su luz admirable, para que proclamemos sus virtudes, virtudes que solo se pueden conocer a través del conocimiento profundo de la persona, del carácter y de la obra de Dios. Y esto no es solamente una tarea del hombre, esto es también una responsabilidad de la mujer. Entonces es importante que la mujer también, y no solo el hombre, estudie teología. No es algo limitado solamente a los hombres, eso es un error del pasado, ¿verdad? Tenemos que profundizar. Cuando yo estudié, la formación teológica me preparó desde múltiples perspectivas. Por un lado, profundizó y ensanchó mi conocimiento bíblico, afinó mis habilidades ministeriales, me proporcionó una base sólida para yo poder defender mis convicciones bíblicas. Y esta capacitación, pues, me permitió en el ministerio impactar más efectivamente a las mujeres de mi iglesia, a las mujeres más jóvenes, a compartir mi vida y mi pasión por Cristo. Y no estamos completa, aún con que hayamos estudiado, por eso es un buen inicio, un buen comienzo. Necesitamos prepararnos, ¿verdad? Para conocer, como decía la Sulamita, profundamente al que ama mi alma. Entonces eso es importante, que nos podamos sincerar y tomar un tiempo entre las miríadas de cosas que nosotras como mujeres hacemos para estar a solas con Dios, para estudiar la palabra, para así ir a estudiar. Aquí en Estados Unidos las mujeres gastan miles de dólares. El promedio de la deuda con que sale cada mujer es $60,000 por estudiar una carrera a nivel de licenciatura, ni hablar cuando luego se hace una maestría, que luego pueden ser otros $30,000, $40,000, etc. Y lo hace porque quiere sentirse realizada y para contribuir a la economía del hogar o de su propia vida. Bueno, nuestro propósito aquí en la tierra, nuestro propósito creacional es mayor que ese que será temporal y aún efímero, porque realmente nos dirigimos hacia nuestro hogar celestial. Somos peregrinas y extranjeras acá. Entonces, la preparación en el conocimiento de nuestro Dios, en el conocimiento de aquel que dio su vida por nosotros, es sumamente importante. Entonces tenemos que estudiar la escritura, tenemos que estudiar la teología, tenemos que poder entrar en el conocimiento de todas esas cosas que siempre hemos pensado que hay que dejársela a los hombres. Todas esas doctrinas acerca de Dios, la teología propia y todas esas otras cosas en torno a la iglesia y demás cosas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Es importante para nosotras. Entonces es importante conocer bien las escrituras, pero también es importante que mediante el conocimiento de las escrituras nosotros sepamos si estamos en una iglesia sana. Si en esa iglesia Cristo y su palabra es la autoridad final. Si la predicación es cristocéntrica y no antropomórfica, o sea, centrada en el hombre. Porque muchas hermanas y muchos hermanos conocen más al predicador tal y lo que dice el predicador tal que lo que dice Cristo en su palabra. Ese conocimiento nos enseña a saber si quienes nos enseñan se han preparado o se han estancado, si nos están dando un conocimiento, un mensaje enlatado, repetido, sin el Espíritu Santo en ello, ¿verdad? Pero ese conocimiento nos ayuda y nos enseña a amar a Dios y a los hermanos correctamente, a practicar la misericordia, a ocuparnos en la oración, a entender la importancia de la oración y el apoyo de las misiones de Dios, de la obra de Dios. O sea que cuando analizamos el por qué nosotros debemos estudiar teología, bueno, pudiéramos estar aquí una semana más dando razones y mostrando versículos bíblicos del por qué debemos estudiarla, ¿verdad? De por qué es importante tener una teología sana y correcta de la palabra de Dios, de la persona de Dios. Muchas tenemos un Dios fabricado por nuestra mente. Conocemos un pedacito de Dios, pero eso está distorsionado a menos que tengamos una idea completa
de lo que Él revela de sí mismo en las Escrituras. Y es importante que como mujeres, como portadoras de la imagen de Dios y coherederas junto con el hombre de Cristo y de la vida eterna, que nosotras también nos equipemos para realizar nuestra labor. La mujer ha estado presente desde el principio de la Biblia hasta el final. La Biblia no es machista, como muchos dicen, no, la Biblia ha incluido a la mujer, imagínense, es la portadora de la semilla, de la simiente a través de la cual vendría nuestro Redentor. Y eso la hace una parte importante e integral de toda la trama bíblica. Resalta el valor de la mujer. Y es importante, amadas, que nosotros los conozcamos, porque nuestro valor no viene dada por nuestro esposo, no viene dada por lo que otros opinan, por lo que dicen las redes sociales, viene dada únicamente por lo que dice el Dios de la Biblia, por lo que dice nuestro Dios, el que ama nuestra alma. De manera, mis hermanas, es tan importante que podamos estudiar la teología y que los hombres puedan comprender la importancia de una mujer instruida teológicamente que pueda apoyar la obra de la iglesia enseñando a otras correctamente. La iglesia no solo está compuesta de varones, están los dos sexos y son importantes en toda la historia, en toda la trama bíblica. Y así como los hombres, nadie entiende mejor a los hombres que los hombres, nadie entiende mejor las mujeres que las mujeres. Y por eso ese acápite dentro de Tito, de que las mujeres enseñan a las mujeres, sí, que aprendan de los pastores, que aprendamos en la iglesia, pero la mujer tiene una labor de mujer a mujer para enseñar a otras mujeres y ayudarlas a madurar en la fe. Es una gran pérdida las iglesias que no tienen ministerios de mujeres, que no incentivan a las hermanas a prepararse teológicamente, que no dan cabida al servicio de la mujer para servir a Cristo y ministrar su don a otras, tal y como se nos manda en la Escritura. Por ende, mis amados hermanos, yo también le animo a ustedes a que puedan considerar el consejo bíblico, a que puedan leer la Biblia con un renovado entendimiento y saber que en todo lugar donde dice hombre o hombres o santo, no es exclusivamente masculino. Las cartas del Nuevo Testamento todas fueron escritas a la iglesia de Cristo, a los santos. Y la iglesia de Cristo está conformada de hombres y mujeres, todos los cuales han recibido dones que deben de perfeccionar, que deben de emplear y usar para el crecimiento de otros dentro de la iglesia. De hecho, la formación primaria de los hombres procede de su madre. Y mucho de lo que sucede en la sociedad de hoy se debe a que la mujer, empezando en el hogar, no está cumpliendo con el rol que le toca. Pero aún ese rol en el hogar requiere del conocimiento correcto de lo que enseña la palabra de Dios para que puedan dar un buen fundamento bíblico a sus hijos mientras los crían y mientras preparan a los hombres del mañana para representar dignamente a Cristo en la sociedad. Así que, amados hermanos y hermanas, les animo a que tengamos la mente de Cristo, a que estudiemos la palabra y que Dios nos ayude a ser el vivo reflejo de su imagen y semejanza en medio de un mundo que desesperadamente necesita conocer al Redentor de sus almas. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Violeta, por este tiempo que nos permite compartir. Realmente muy importante, ¿no? Porque fíjese que acá en América Latina vivimos un tiempo en donde realmente en la iglesia, y hablo no en un sentido estricto de la iglesia invisible o de la sana doctrina, sino en sentido general, se ha visto esa distorsión en que relacionan lo que es las mujeres estudiando teología para ocupar un cargo, ¿no? Que realmente le corresponde a un varón como es el pastorado, ¿no? Hoy en día vemos muchas mujeres predicadoras que más que lo que enseñan es feminismo,
y eso ha hecho que algunas mujeres rehúsen de estudiar las escrituras por el miedo de llegar a eso, a lo que se viene ocasionando el día de hoy. Por eso para nosotros como Civitas Dei, que partimos desde un contexto de América Latina, nos es importante a nosotros poder entender que la mujer está llamada también a estudiar teología, ¿sí? Pero sin caer en el feminismo que hoy en día está muy fuerte y el machismo también. Entonces, cómo usted ve la realidad en Estados Unidos o cómo usted ve la realidad acá en América Latina sobre este énfasis del feminismo acá en América Latina, hermana? Sí, definitivamente que el feminismo se ha colado, se ha introducido ampliamente dentro de la iglesia, porque es que la iglesia lastimosamente ha absorbido la enseñanza del mundo. La iglesia que fue llamada a impactar el mundo, como lo fue Israel y falló, más bien fue adoptando las costumbres y el modo de vida de los pueblos vecinos. También la iglesia, lastimosamente, en los últimos tiempos, ha adoptado las enseñanzas, las creencias del mundo, cuando ella ha sido llamada a vivir en contraposición, contraculturalmente. No nos podemos amistar con el mundo. Una cosa es predicar al mundo, llevar el evangelio al perdido, y otra cosa es ser como ellos, proceder como ellos. Y si bien es cierto que el feminismo se ha colado en la iglesia, el remedio para eso es solo la palabra de Dios, la instrucción sana y bíblica de la palabra. Porque es cierto, la mujer debe estudiar teología, pero no como una herramienta para competir con el hombre. Eso hay que derribarlo. La escritura no nos enseña en ningún lugar la competencia, sino la complementación del hombre y de la mujer. El hombre solo no puede hacer la obra de Dios. La mujer sola no puede hacer la obra de Dios. Es más, el hombre y la mujer tampoco pueden hacer la obra de Dios. Es imposible. Es algo que solo es posible a través del empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de ambos. Y por eso desde el principio Dios creó hombre y mujer. La mujer no fue un plan B. El hombre no iba a poder fructificar y multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla sola. Necesitaba de la mujer como complemento, no como competencia, pero tampoco no como esclava del hombre para que el hombre la pise. Entonces ha habido muchas visiones y conceptos distorsionados en América Latina como en Estados Unidos. Sabemos que existe una corriente del igualitarismo, ¿verdad? Eh, y la mujer está continuamente peleando una guerra que no ha sido llamada a pelear y que nunca ganará, porque el triunfo es de Cristo y la obra se hará solamente y será efectiva solamente en la medida que se hace como el Señor así lo desea. Entonces, yo invito a las hermanas e invito a los hermanos a dejar el machismo, a dejar el feminismo, a centrarse en la enseñanza bíblica, que es lo único que puede derribar todo argumento y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Sí, y conforme usted iba desarrollando esta ponencia, uno reflexionaba, por ejemplo, en Timoteo y cómo recibió una fuerte influencia de parte de mujeres como Unice y Loida, ¿no? Y Timoteo iba a ser un pastor, un líder importante en la iglesia en el tiempo de Pablo, y cómo uno ve allí, ¿no? O sea, mientras que hay personas que dicen, bueno, vamos a estudiar teología porque las mujeres pueden ser pastoras, con este pensamiento igualitarista que usted dice que hay que desechar, no ven realmente los roles compartidos que tenemos tanto hombres y mujeres y la importancia del mañana que puede ser la enseñanza teológica de una madre instruyendo a un niño que más adelante Dios llama al pastorado y a liderar una iglesia, ¿no? Entonces, qué gran importancia, hermana, nos deja esta enseñanza y nos pone todo en orden respecto a este complementarismo que debe tener tanto la mujer y el hombre en relación a la enseñanza teológica. Hermana, y una pregunta, ¿qué consejos usted podría darle a una hermana que quiere incursionar en el estudio formal? Porque usted no obviamente hay hermanas que todas las mujeres están llamadas a estudiar teología, pero sí efectivamente hay hermanas que tienen ese llamado y esa vocación de hacerlo de manera formal, ¿no? ¿Qué consejo usted le podría dar a estas hermanas para que puedan incursionar en teología? ¿Cuál tendría que ser los primeros pasos? Tal vez con su experiencia que ha tenido. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, lo primero es que deben tener claro su don, porque a veces anhelamos cosas a las cuales el Señor no nos ha llamado porque no son atractivas. Y la enseñanza es parte de aquellos dones que son muy visibles y atractivos. Entonces debemos de examinarnos, como dice el mismo Timoteo, para ver si estamos verdaderamente en la fe, siguiendo un llamado que realmente Dios nos ha hecho. Entonces, la oración es vital. Es vital eh, para el conocimiento de nuestro don, la intención del ejercicio de nuestro don, ¿verdad? Y para saber si Dios nos está llamando para estudiar de manera formal. No es prohibitivo, aún para el que lo quiera hacer eh, simplemente por conocimiento, sino porque desee ocupar ningún cargo. Hay gente que le gusta estudiar, que le gusta aprender y lo hace así. Y está bien. Pero si el objetivo es un llamado de parte de Dios para servir en la obra, necesita orar, necesita examinarse, necesita sentir, ver la confirmación de su iglesia, porque nuestros hermanos nos confirman en la fe y los dones que tenemos. ¿Ha sido efectiva nuestra enseñanza? ¿Qué dicen los hermanos? Es muy importante, ¿verdad? Para confirmar los dones que tenemos. Una vez eso está resuelto, es importante indagar, ¿verdad? Si pertenecemos a alguna corriente doctrinal, alguna iglesia que sostiene cierta creencia, es importante, si vamos a servir dentro de la obra, que el lugar donde estudiemos se alinee con las creencias que tengamos. Primero, para no crear confusión y segundo, para que podamos realmente servir a nuestra iglesia de una manera efectiva, conforme a la línea doctrinal. Sabemos, y esto es importante, lo decimos porque cualquiera pensaría, bueno, pero si todos los institutos enseñan la Biblia, pues cualquiera es lo mismo. Si todos son buenos, enseñan la Biblia. Bueno, no. Sabemos que hay enseñanzas esenciales que conforman el fundamento básico y fundamental de la fe cristiana, que no son negociables. Sabemos que hay otros que, como decía el apóstol, son difíciles de entender y son aquellas en los que podemos tener cierto grado de tolerancia que no inciden directamente, aunque son importantes, en los fundamentos de la fe cristiana. Y hay otras cosas en las que simplemente hay que actuar con amor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, de una iglesia que entiende que la mujer no es ordenada para el pastorado, sería un grave error asistir a un seminario que así lo cree, porque esa va a ser la línea de pensamiento que va a permear todo lo que enseñe. O si usted asiste a una iglesia que no cree en los dones carismáticos, como los dones de lengua o los dones continuistas, entonces quizás usted no deba de ir ahí si en ese seminario enseñan eso o viceversa. Entonces es muy importante conocer una serie de cosas en torno a lo que cree su iglesia, en torno a lo que usted cree, para poder elegir un buen lugar para estudiar. Obviamente entran en consideración también las finanzas y una serie de otras cosas, si va a estudiar presencialmente, si va a estudiar en línea, que son cosas que ya sobre la marcha puede ir definiendo y el Espíritu Santo irá guiando a uno, pero hay que estar en oración para no confundir el Espíritu Santo con la voz de mi corazón. Ok. Y hermana, ¿qué podríamos aconsejar a nuestras hermanas también que anhelan estudiar teología? Hablando de las hermanas que tienen un matrimonio, casadas, pero que su esposo no es tan, tiene tanto ese anhelo de estudiar teología. Entramos en ese equilibrio. ¿Cómo Bueno, podríamos resolver ese asunto ahí? sí, siempre he escuchado de las hermanas casadas, porque yo soy soltera, que tienen a veces ese problema de que ellas estudian mucho la palabra y el esposo es un poco más relajado, digamos, en el estudio, no lo toma tan en serio, si lee la palabra. Eso no es un problema, porque nuevamente no estamos en una competencia. Nos estamos capacitando para servir mejor en nuestro hogar, a nuestro esposo, no para tomar su lugar, no para enseñarle a él, para que él sea ahora nuestro estudiante, sino para nosotros primeramente aprender a conocer a Dios y al conocer a Dios, aprender a relacionarnos con Él y lo que Él espera de nosotras. Eso va a producir en nosotras una vida más piadosa,
más en concordancia con la voluntad de Dios, un espíritu más enseñable, sujeto y sumiso, no para hacer la alfombra, sino para obedecer la palabra y para hacer las cosas bíblicamente. Entonces, no hay una contradicción ni un problema, salvo que su esposo no quiere que estudie. Pero no debe de ser una amenaza, como tampoco lo debe de ser para la iglesia, las mujeres que decidan prepararse y estudiar. No es para competir, no es para querer ser pastor o quitar el lugar al pastor, sino para poder complementar bien, como nos enseña la Escritura, al orden que Dios ha señalado en la palabra. Gracias, hermana Violeta, por este tiempo que nos ha permitido pasar, poder escuchar y aprender un poco más sobre este importante tema, realmente que para América Latina es muy importante. Y bueno, antes de despedirnos, cuéntenos un poco más de usted, hermana Violeta. Usted viene tal vez compartiendo la palabra del Señor en algunas redes sociales. Cuéntenos un poco más de usted, queremos conocerla, cómo Dios ha trabajado en su vida. Le escuchamos. Bueno, vivo en Estados Unidos desde el año 92, pero ya había vivido antes porque mi padre fue exiliado político durante una guerra civil en mi país. Soy de República Dominicana. Y desde que conocí a Cristo, yo me enamoré perdidamente de Él. Por la gracia de Dios, la iglesia donde conocí a Cristo era una iglesia muy centrada en la palabra, por lo que aprendí a amar la palabra y estudiarla profundamente. Las secciones de jóvenes, porque yo tenía 22 años y estaba en la universidad, habían competencias, pero eran competencias bíblicas de fondo, de estudiar libros eh, y hacer competencias así. Así que esa fue la manera en que conocí a Cristo. Y por ende, en mi caso, eh, siempre me llamó la atención el estudio de la escritura. Recuerdo que el primer libro que cayó en mi mano, porque entré en una pequeña biblioteca que había en el sótano de mi iglesia, fue una teología sistemática, imagínense, yo ni sabía de eso. Pero ese fue mi primer alimento acompañado de la palabra, fue una teología sistemática que me enseñó a tener pensamientos profundos y a ver, wow, que hay todo un vasto conocimiento encerrado en la palabra de Dios. Luego que terminé mis estudios universitarios en República Dominicana, soy arquitecto de profesión, me vine a Estados Unidos pensando que haría una maestría, pero bueno, el Señor me encaminó por otros senderos. Al empezar un estudio bíblico con una hermana y la iglesia donde ella recién empezaba a ir, que se dividió, entonces las mujeres vinieron con nosotros, de ahí nació una iglesia. Y bueno, el Señor siempre ha permanecido en mi corazón el deseo por inquirir más, por conocer más. Recuerdo que como en tiempos atrás un seminario era algo, salvo que fuera para misioneras, algo imposible, estudiaba a distancia cuando existían los videocasetes de este tamaño y le mandaban a uno los manuales y yo los ponía en la televisión, los estudiaba en la casa, hasta que finalmente, con el correr del tiempo, pues los seminarios fueron haciendo asequible a América Latina y a la obra hispana para estudiar a precios módicos. Pero a todo esto yo nunca dejé de estudiar la palabra de manera personal, de leer libros, de equiparme para la obra. Hubo un tiempo en que empecé un ministerio en la red llamado Maestras del Bien, donde yo junto a un equipo de hermanas colaborábamos con diferentes escritos, iba a diferentes iglesias, llegué a viajar a diferentes lugares a dar conferencias, lo cual se interrumpió cuando empecé a hacer mi primera maestría, porque ya no me quedaba tiempo para eso, entonces para mí tenía preeminencia el poder estudiar. Luego completé otra maestría y ahora pues por la gracia de Dios estoy haciendo estudios doctorales sobre teología práctica. Así que para mí ha sido un deleite la palabra. La estudio no solo porque la enseño, sino porque me fascina conocer a Dios, perderme en su conocimiento y poder comunicar algo de eso a otras hermanas, vivir para su gloria, y esa ha sido básicamente pues la historia de mi vida. Qué bueno, hermana Violeta, realmente es un buen ejemplo para los hermanos que están acá escuchándonos y también para los hermanos varones, también de poder seguir profundizando en esta labor teológica que el Señor, en este quehacer teológico, porque finalmente se vuelve en un quehacer más que en una profesión, sino en un quehacer diario de vivir bajo el conocimiento de Dios.
Hermana Violeta, agradecerle una vez más por esta oportunidad. Esperemos que no sea la última oportunidad o la única, sino poderla tener en otros diferentes webinars el próximo año, si Dios así lo permite. Y hermana, tal vez unas últimas palabras para ir cerrando esta transmisión en vivo. Adelante. Sí, gracias hermano por darme estas últimas palabras. Me voy a basar en lo que usted decía, que estudiar teología, adquirir conocimiento es un quehacer, no es la simple acumulación de teoría y pensamientos. La palabra nos va transformando en la medida que la conocemos, de manera que la primera beneficiada y enriquecida y transformada por el poder de la palabra somos nosotras. Eso nos realmente nos hace otra persona y trae gozo y deleite a nuestra vida, nos lleva a vivir con convicción para la gloria de Dios y por ende para beneficio y bendición de otros. Ojalá y este sea el pensamiento de las hermanas y aún de los hermanos. Que Dios le bendiga. Listo, hermanos. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios y venimos ofertando diferentes cursos. Tenemos el curso de Cosmovisión Bíblica, una introducción que empezamos este sábado, así que aún las matrículas están abiertas y pueden ustedes realizar su matrícula. Dios me lo bendiga, hermana Violeta. Será hasta una próxima oportunidad. Con todos los hermanos, nos vemos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Hasta luego, hermanos.